La Ciudad de México se sumergía en la penumbra del atardecer, las calles bulliciosas poco a poco cedían paso a un silencio inquietante. El doctor Alejandro Vega, un cirujano de 35 años del Hospital General, caminaba con paso apresurado hacia su auto, exhausto después de un turno de 36 horas. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma característico de la ciudad, una mezcla de tacos al pastor, smog y la humedad que anunciaba una posible lluvia. Alejandro se aflojó la corbata, sintiendo el peso del cansancio en sus hombros. Sus pensamientos vagaban entre los casos del día y la cena que planeaba pedir a domicilio, cuando un sonido débil captó su atención. Se detuvo en seco, aguzando el oído. Ahí estaba de nuevo, un gemido apagado, casi imperceptible, proveniente de un callejón cercano. Con cautela, Alejandro se adentró en la penumbra del callejón. El olor a basura y humedad se intensificó, mezclándose con algo más, ¿sangre? Su corazón se aceleró mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Y entonces la vio, una pequeña figura acurrucada contra la pared, temblando. ¿Estás bien, chamaca?, preguntó suavemente, acercándose con cuidado. La niña, de unos 10 años, levantó la mirada. Su rostro estaba hinchado y magullado, y sostenía su costado con una mueca de dolor. La sangre manchaba su ropa, formando un charco oscuro en el suelo. ¡Ay, Diosito!, murmuró Alejandro, arrodillándose junto a ella. ¿Qué te pasó, chiquita? La niña intentó hablar, pero solo salió un quejido de sus labios. Alejandro evaluó rápidamente la situación con su ojo clínico: herida en el abdomen, posible hemorragia interna, estado de shock. Sin pensarlo 2 veces, el doctor la levantó en brazos. Te voy a ayudar, mi niña. Aguanta, por favor. Mientras corría hacia el hospital, la pequeña se aferró a su camisa con una fuerza sorprendente. No, hospital, no, murmuró débilmente. Tranquila, estarás bien, respondió Alejandro, intrigado por su reacción pero enfocado en salvarle la vida. Al llegar a la sala de emergencias, el equipo médico se movilizó con rapidez. Necesito un quirófano, ya, gritó Alejandro, colocando a la niña en una camilla. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Alejandro lideró la operación, sus manos moviéndose con precisión milimétrica mientras luchaba por detener la hemorragia y reparar el daño interno. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo de la batalla por la vida de la pequeña. Vamos, chiquita, no te rindas, murmuraba Alejandro, su frente perlada de sudor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la operación concluyó con éxito. Alejandro salió del quirófano, quitándose el gorro quirúrgico con un suspiro de alivio. Doctor Vega, lo llamó una enfermera. La paciente está estable, pero... ¿Pero qué?, preguntó, alarmado. No tiene identificación. Y nadie ha reportado la desaparición de una niña con su descripción. Alejandro frunció el ceño, recordando la reacción de la pequeña ante la mención del hospital. Gracias, María. Por favor, manténme informado de cualquier cambio. Horas después, ya entrada la madrugada, Alejandro observaba a la niña recuperándose en terapia intensiva. Su rostro, aunque todavía hinchado, había recuperado algo de color. ¿Quién eres?, susurró, consciente de que el misterio apenas comenzaba. Mientras salía del hospital, el cielo comenzaba a aclararse. Alejandro se detuvo un momento, respirando profundamente. El aroma a pan recién horneado de una panadería cercana se mezclaba con el rocío de la mañana, creando una atmósfera de renovación. ¿En qué me he metido?, se preguntó, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su vida. Con un último vistazo al hospital, se dirigió a casa, ignorando que el destino acababa de entrelazar su vida con la de aquella misteriosa niña de una manera que nunca hubiera imaginado. El reloj marcaba las 2 a.m. cuando Alejandro finalmente cruzó el umbral de su departamento. El silencio del lugar contrastaba bruscamente con el caos de las últimas horas. Se quitó los zapatos, dejando que sus pies descalzos sintieran la frescura del piso de madera.
El cansancio pesaba en cada uno de sus movimientos mientras se dirigía al sofá. Con un suspiro, se dejó caer en los cojines, el cuero frío contra su piel era un alivio bienvenido. Buscó a tientas el control remoto y encendió el televisor, más por costumbre que por verdadero interés. La luz azulada de la pantalla iluminó la estancia, proyectando sombras danzantes en las paredes. El noticiero nocturno llenó el ambiente con su característica música de apertura. Alejandro se disponía a cambiar de canal cuando las palabras del presentador lo detuvieron en seco. Y en otras noticias, continúa la búsqueda de Sofía Hernández, la hija de 10 años del prominente empresario Ricardo Hernández, desaparecida hace 3 días. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, el sueño desvaneciéndose instantáneamente. En la pantalla apareció la fotografía de una niña sonriente, con ojos brillantes y cabello oscuro. Era ella, sin duda alguna, la misma niña que acababa de operar. No puede ser, murmuró, incorporándose de golpe. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La reportera continuaba, se sospecha que el secuestro está relacionado con las recientes denuncias del señor Hernández contra un cartel de drogas local. Las autoridades. Alejandro ya no escuchaba. Su mente era un torbellino de preguntas y teorías. ¿Cómo había terminado la hija de un empresario famoso sola y herida en un callejón? ¿Quién la había lastimado? Y lo más importante, ¿por qué parecía tan aterrorizada ante la idea de ir al hospital? Se levantó del sofá, caminando de un lado a otro de la sala. Las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas, creando patrones hipnóticos en el suelo. Alejandro se detuvo frente al ventanal, observando el paisaje urbano que se extendía ante él. La Ciudad de México nunca dormía, y ahora él sentía que tampoco podría hacerlo. Tomó su celular, dudando si llamar a la policía. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. Las palabras de la niña resonaron en su mente, no hospital. ¿Qué secretos ocultaba esta pequeña? ¿En qué clase de peligro se estaba metiendo? El teléfono pesaba en su mano como si fuera de plomo. Alejandro se pasó la otra mano por el cabello, frustrado. Su juramento hipocrático le exigía proteger a su paciente, pero ¿hasta qué punto? ¿Estaba dispuesto a arriesgar su carrera, su vida incluso, por una niña que apenas conocía? El sonido de una sirena en la distancia lo sacó de sus cavilaciones. Se acercó de nuevo al televisor, donde ahora mostraban imágenes de Ricardo Hernández, el padre de Sofía. El hombre, de traje impecable y rostro serio, ofrecía una recompensa millonaria por información sobre su hija. Algo no cuadra, murmuró Alejandro, estudiando la expresión del empresario. Había algo en sus ojos, una dureza que contrastaba con la imagen de padre desesperado que intentaba proyectar. El doctor se dejó caer nuevamente en el sofá, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. ¿Debía confiar en su instinto o seguir el protocolo? La ética médica chocaba frontalmente con su creciente sensación de que había mucho más en juego de lo que parecía a simple vista. Cerró los ojos, recordando el rostro magullado de Sofía, el miedo en su mirada. ¿En qué me he metido?, se preguntó por enésima vez. El amanecer comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Alejandro se levantó, dirigiéndose a la cocina. Necesitaba café, mucho café. Mientras la cafetera burbujeaba, llenando el aire con su aroma reconfortante, tomó una decisión. No llamaría a la policía, al menos no todavía. Primero, necesitaba hablar con Sofía, entender qué estaba sucediendo realmente. Solo entonces podría decidir el mejor curso de acción. Con una taza de café humeante en la mano, Alejandro miró su reflejo en la ventana. El hombre que le devolvía la mirada parecía más viejo, más cansado, pero también más decidido. «Vas a proteger a esa niña», se dijo a sí mismo. Pase lo que pase. Mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, Alejandro se preparaba para enfrentar un día que prometía cambiar su vida para siempre. Lo que no sabía era cuán profundo sería ese cambio, ni los peligros que acechaban en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar.
El hospital general bullía con la actividad matutina cuando Alejandro cruzó sus puertas. El aroma a desinfectante se mezclaba con el del café recién hecho de la cafetería, creando esa atmósfera tan característica de los centros médicos. A pesar de no haber dormido, el doctor caminaba con paso firme, su determinación eclipsando el cansancio. Se dirigió directamente a la habitación de Sofía, su corazón latiendo con fuerza ante la anticipación de las respuestas que esperaba obtener. Al abrir la puerta, se encontró con la niña despierta, sus grandes ojos oscuros fijos en la ventana. «Buenos días, Sofía», dijo suavemente, cerrando la puerta tras de sí. «Soy el doctor Vega. ¿Cómo te sientes?». La pequeña giró lentamente la cabeza, estudiándolo con una mezcla de miedo y curiosidad. «Mejor, gracias», respondió con voz apenas audible. Luego, frunciendo el ceño, añadió, «pero, ¿cómo sabe mi nombre?». Alejandro respiró hondo, preparándose para la conversación que estaba por venir. Se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Te vi en las noticias, Sofía. Tu familia te está buscando». El efecto fue inmediato. El pánico se reflejó en los ojos de la niña, que intentó incorporarse bruscamente, solo para ser detenida por el dolor de sus heridas. «No. No puede decirles que estoy aquí. Me encontrarán». «Tranquila, pequeña», Alejandro extendió una mano en gesto apaciguador. «Nadie sabe que estás aquí, te lo prometo. Pero necesito entender qué está pasando». «¿Quiénes te hicieron daño?». Sofía se mordió el labio, sus ojos llenándose de lágrimas. El silencio se extendió por varios segundos, pesado, cargado de secretos no revelados. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Dos hombres con trajes oscuros y miradas severas irrumpieron en la habitación. Alejandro se puso de pie instintivamente, colocándose entre ellos y Sofía. «Doctor Vega, soy el detective Ramírez», dijo uno de ellos, mostrando su placa. Su voz era grave, autoritaria. «Tenemos informes de que una niña que coincide con la descripción de Sofía Hernández fue ingresada anoche. Necesitamos verla». Alejandro sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. La ética médica chocaba con su instinto de protección. Miró de reojo a Sofía, quien negaba silenciosamente con la cabeza, sus ojos suplicantes. «Lo siento, detective», respondió finalmente, irguiéndose en toda su estatura. «No puedo revelar información sobre mis pacientes sin una orden judicial. Es política del hospital y ley federal». El detective Ramírez frunció el ceño, sus ojos entrecerrados en una mirada amenazante. «Está obstruyendo una investigación, doctor. Esto podría tener serias consecuencias para usted y su carrera». «Conozco mis derechos y los de mis pacientes», replicó Alejandro, manteniéndose firme. «Si tienen una orden, estaré encantado de cooperar. Hasta entonces, les pido que se retiren». El segundo detective, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Doctor, entiendo su posición, pero estamos hablando de la hija de Ricardo Hernández. Es un caso de alta prioridad». Alejandro no se inmutó. «La ley no hace distinciones basadas en quiénes son los padres de mis pacientes. Todos tienen derecho a la privacidad y la confidencialidad». Los detectives intercambiaron miradas, claramente frustrados. Finalmente, Ramírez sacó una tarjeta de su bolsillo. «Muy bien, doctor. Pero esto no ha terminado. Llámenos cuando entre en razón». Cuando la puerta se cerró tras los detectives, Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se giró hacia Sofía, quien lo miraba con una mezcla de gratitud y temor. «Gracias, doctor», susurró la niña. Alejandro se acercó a la cama, su rostro serio pero amable. «Sofía, necesito que me cuentes qué está pasando. ¿Por qué te escondes? ¿Quién te hizo daño?». La pequeña dudó un momento, jugando nerviosamente con el borde de la sábana. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro: «Es mi papá».
Él no es quien todos creen. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se inclinó hacia adelante, consciente de que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. ¿Qué quieres decir, Sofía? La niña tomó aire, como reuniendo todo su coraje. Mi papá, él no es un empresario honesto. Usa sus negocios para lavar dinero del narco. Yo lo descubrí por accidente. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Alejandro procesaba la información, consciente de las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Si lo que Sofía decía era cierto, estaban enfrentando algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. ¿Qué pasó después de que lo descubriste?, preguntó suavemente, temiendo la respuesta. Sofía cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Él se dio cuenta de que yo sabía. Me dijo que era peligroso, que tenía que mantenerme callada. Pero yo no podía. Es malo lo que hace, ¿verdad? Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de admiración por el coraje de la niña y terror por el peligro en el que se encontraba. Sí, Sofía. Es muy malo. Escapé, continuó ella, su voz quebrándose. Pero sus hombres me encontraron. Me lastimaron para darme una lección. Dijeron que la próxima vez. No pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Alejandro, movido por un impulso paternal que no sabía que tenía, la abrazó suavemente, cuidando de no lastimar sus heridas. «Estás a salvo ahora», murmuró, aunque una parte de él se preguntaba si podría cumplir esa promesa. En ese momento, la enfermera María entró en la habitación. «Doctor, hay una llamada para usted en la recepción. Dicen que es urgente». Alejandro se tensó. ¿Serían los detectives de nuevo? ¿O algo peor? Se disculpó con Sofía y salió al pasillo, su mente un torbellino de posibilidades. Al tomar el teléfono, una voz grave y amenazante lo saludó: «Doctor Vega, sé que tiene a mi hija. Si aprecia su vida, la entregará esta noche. De lo contrario, las consecuencias serán desagradables». La línea se cortó, dejando a Alejandro en un silencio ensordecedor. El peligro ya no era una posibilidad lejana, había llegado a su puerta. Mientras regresaba a la habitación de Sofía, una cosa quedaba clara: necesitaba ayuda, y la necesitaba ya. El hospital, antes un lugar de curación y esperanza, ahora se sentía como una trampa cerrándose a su alrededor. Alejandro miró por la ventana, observando la ciudad que se extendía ante él. En algún lugar ahí afuera estaban las respuestas que necesitaba, y los aliados que podrían ayudarlos a sobrevivir. Con una última mirada a Sofía, quien ahora dormía inquieta, Alejandro tomó una decisión. No importaba el costo, protegería a esta niña. El juramento que había hecho como médico se extendía ahora más allá de la medicina. Era una promesa de justicia, de hacer lo correcto frente a la adversidad. Mientras el sol de la tarde bañaba la habitación con su luz dorada, Alejandro se preparaba para la batalla que estaba por venir. Una batalla que no solo definiría el destino de Sofía, sino que pondría a prueba todo en lo que creía. El atardecer teñía el cielo de la Ciudad de México con tonos anaranjados y púrpuras cuando Alejandro cerró la puerta de la habitación de Sofía. El pasillo del hospital, usualmente bullicioso, parecía inusualmente silencioso, como si el edificio mismo contuviera la respiración ante los secretos que acababan de ser revelados. Alejandro caminaba con paso decidido hacia la oficina de administración, su mente un torbellino de pensamientos y estrategias. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza, cada revelación más impactante que la anterior. «Mi papá, él no es un empresario honesto», había dicho la niña, su voz apenas un susurro. «Usa sus negocios para lavar dinero del narco. Yo lo descubrí por accidente». El doctor se detuvo frente a la máquina de café, necesitando un momento para procesar la magnitud de lo que estaba enfrentando. El aroma amargo del café llenó sus fosas nasales mientras la máquina zumbaba, un sonido reconfortante en medio del caos que se estaba desatando.
con la taza caliente entre sus manos, Alejandro se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un momento. La imagen de Ricardo Hernández, el respetado empresario, aparecía en su mente. ¿Cómo alguien que era considerado un pilar de la comunidad podía estar involucrado en algo tan siniestro? Doctor Vega, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era María, la enfermera que había estado cuidando a Sofía. ¿Está bien? Se ve pálido. Alejandro forzó una sonrisa. Estoy bien, María. Solo, ha sido un día largo. La enfermera asintió, pero sus ojos mostraban preocupación. La niña. Sofía. Hay algo extraño en su caso, ¿verdad? Por un momento, Alejandro consideró confiar en María. Necesitaba aliados, y su instinto le decía que podía confiar en ella. Pero la voz amenazante de Ricardo Hernández en el teléfono lo hizo dudar. Cuanta menos gente supiera, más segura estaría Sofía. Es complicado, respondió finalmente. Pero te aseguro que estoy haciendo todo lo posible por ayudarla. María pareció querer decir algo más, pero en ese momento, el altavoz del hospital cobró vida. Doctor Vega, se le solicita en la recepción. Doctor Vega a recepción, por favor. Intercambiando una última mirada con María, Alejandro se dirigió hacia la recepción, su corazón latiendo con fuerza. ¿Serían los detectives de nuevo? ¿O algo peor? Al llegar, se encontró con una sorpresa. Una mujer elegante, de unos 40 años, lo esperaba. Su postura erguida y su mirada penetrante denotaban autoridad. Doctor Vega, dijo, extendiendo su mano. Soy la doctora Lucía Montero, del Ministerio Público. Necesito hablar con usted en privado. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo habían llegado tan rápido? ¿Qué sabían? Asintiendo en silencio, la guió hacia una pequeña sala de conferencias. Una vez dentro, la doctora Montero fue directa al grano. Doctor, sabemos que tiene bajo su cuidado a Sofía Hernández. También sabemos que ha estado ocultando información a la policía. Alejandro se tensó, preparándose para defender sus acciones, pero la mujer levantó una mano, deteniéndolo. No estoy aquí para acusarlo, continuó. Estoy aquí porque tenemos razones para creer que Sofía está en grave peligro, y no precisamente de secuestradores. El alivio que Alejandro sintió fue momentáneo. ¿Qué saben exactamente? La doctora Montero sacó una carpeta de su maletín. Hemos estado investigando a Ricardo Hernández durante meses. Lavado de dinero, tráfico de influencias, posibles conexiones con carteles. Pero no teníamos pruebas concretas, hasta ahora. Alejandro se dejó caer en una silla, el peso de la situación cayendo sobre él como una tonelada de ladrillos. Sofía, murmuró. Ella lo descubrió. La fiscal asintió. Y eso la convierte en el testigo más valioso que tenemos. Pero también en el más vulnerable. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Alejandro podía escuchar el latido de su propio corazón, el zumbido distante de las máquinas del hospital. Finalmente, tomó una decisión. ¿Cómo la protegemos?, preguntó, su voz cargada de determinación. La doctora Montero esbozó una leve sonrisa. Esa es la actitud que esperaba, doctor. Tenemos un plan, pero necesitaremos su ayuda. Durante la siguiente hora, Alejandro escuchó atentamente mientras la fiscal desgranaba los detalles de una operación que parecía sacada de una película de espías. Traslados secretos, identidades falsas, testigos protegidos. Cada nueva información hacía que la realidad de la situación se hundiera más profundamente en su conciencia. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó finalmente. ¿Cuál es mi papel en todo esto? La doctora Montero lo miró fijamente. Usted, doctor Vega, es la pieza clave. Sofía confía en usted. Necesitamos que la prepare, que la mantenga a salvo hasta que podamos moverla. Y, lo más importante, necesitamos que esté dispuesto a testificar sobre lo que ha visto y oído.
Alejandro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no era solo un médico tratando de ayudar a una paciente. Se había convertido en un guardián, un protector, y potencialmente, en un objetivo. Entiendo, dijo finalmente. Haré lo que sea necesario para proteger a Sofía. La fiscal asintió, satisfecha. Bien. Porque una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Ricardo Hernández y sus asociados harán todo lo posible por silenciar a Sofía, y a cualquiera que la ayude. Mientras la doctora Montero recogía sus cosas, preparándose para irse, Alejandro miró por la ventana. La noche había caído sobre la ciudad, las luces de los edificios brillando como estrellas terrestres. En algún lugar ahí afuera, fuerzas oscuras se movían, conspirando contra una niña inocente cuyo único crimen había sido descubrir la verdad. Una última cosa, doctor, dijo la fiscal, deteniéndose en la puerta. A partir de ahora, no confíe en nadie. Ni siquiera en sus colegas más cercanos. La corrupción tiene raíces profundas, y no sabemos hasta dónde llegan. Con esas palabras, la doctora Montero se fue, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. El hospital, que siempre había sido su segundo hogar, ahora se sentía como un laberinto de sombras y secretos. Respirando profundamente, Alejandro se preparó para regresar a la habitación de Sofía. Tenía que ser fuerte, por ella. Mientras caminaba por los pasillos, cada rostro familiar ahora parecía ocultar potenciales amenazas. ¿Quién estaba realmente de su lado? ¿En quién podía confiar? Al entrar en la habitación, encontró a Sofía despierta, sus grandes ojos llenos de preguntas no formuladas. Alejandro se sentó junto a ella, tomando suavemente su mano. Sofía, comenzó, su voz suave pero firme. Necesito que me cuentes todo. Cada detalle, por pequeño que sea. Porque te prometo, aquí y ahora, que haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte a salvo y hacer justicia. La niña lo miró fijamente por un momento, como evaluando si podía confiar plenamente en él. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo, comenzó a hablar. Mientras la noche avanzaba, Alejandro escuchaba, cada revelación añadiendo una pieza más al puzzle de corrupción y peligro que los rodeaba. Y con cada palabra, su resolución se fortalecía. No importaba el costo, protegería a Sofía y expondría la verdad. La batalla apenas comenzaba, y el enemigo era más poderoso de lo que jamás habría imaginado. Pero Alejandro Vega, el médico que había jurado salvar vidas, estaba preparado para enfrentar lo que viniera. La madrugada se cernía sobre la Ciudad de México cuando Alejandro finalmente salió de la habitación de Sofía. El hospital, usualmente un hervidero de actividad, parecía sumido en un silencio inquietante. Los pasillos, iluminados por la tenue luz de emergencia, proyectaban sombras alargadas que parecían acechar en cada esquina. El doctor caminaba con paso cansado pero decidido, su mente procesando toda la información que Sofía le había proporcionado durante las últimas horas. Cada revelación era más impactante que la anterior, dibujando un cuadro de corrupción y peligro que iba mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Al doblar una esquina, una mano lo jaló repentinamente hacia un cuarto de suministros. El corazón de Alejandro dio un vuelco, preparándose para lo peor. Pero al girarse, se encontró cara a cara con María, la enfermera. «Doctor, escuché su conversación con la niña», susurró María, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «¿Puedo ayudarlos?». Alejandro la miró con sorpresa y desconfianza. Las palabras de la doctora Montero resonaban en su mente, no confíe en nadie. Pero había algo en la mirada de María que lo hizo dudar. «¿Cómo?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti?». María respiró hondo, como preparándose para revelar un secreto largamente guardado. «Mi hermano, él era policía. Fue asesinado mientras investigaba a Hernández. Tengo contactos que pueden protegerlos». El silencio que siguió a esa revelación fue pesado, cargado de emociones no expresadas. Alejandro estudió el rostro de María,
buscando cualquier señal de engaño. Solo encontró dolor y una determinación férrea. ¿Por qué no dijiste nada antes?, cuestionó, aún cauteloso. Porque tenía miedo, admitió María. Pero después de escuchar a Sofía, no puedo quedarme de brazos cruzados. Mi hermano dio su vida buscando la verdad. Le debo esto. Alejandro se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Confiar en María podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero si se equivocaba. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Los ojos de María se iluminaron con un destello de esperanza. Tengo un contacto, un ex compañero de mi hermano. Puedes sacarlos de aquí esta noche, llevarlos a un lugar seguro. Alejandro asintió lentamente. Bien. Hagámoslo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad silenciosa y tensa. María se encargó de preparar los documentos necesarios para dar de alta a Sofía, mientras Alejandro se aseguraba de que la niña estuviera lo suficientemente estable para ser trasladada. Cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Alejandro y María sacaron sigilosamente a Sofía del hospital. La niña, aún débil pero consciente de la gravedad de la situación, se mantuvo en silencio, sus grandes ojos oscuros observando cada movimiento con una mezcla de miedo y confianza. Se encontraron con Jorge, el contacto de María, en un estacionamiento abandonado a unas cuadras del hospital. El hombre, de complexión robusta y mirada dura, los esperaba junto a un auto sin distintivos. Los llevaré a un lugar seguro, dijo Jorge, su voz grave resonando en la quietud de la noche. Pero deben saber que están jugando con fuego. Hernández tiene comprados a la mitad de los policías de la ciudad. Mientras viajaban por las calles oscuras de la Ciudad de México, Sofía se aferró a Alejandro. Tengo miedo, susurró, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Todo estará bien, respondió él, abrazándola protectoramente. En su interior, rezaba para que esas palabras fueran ciertas. El viaje pareció durar una eternidad, cada sombra en la calle, cada auto que pasaba, una potencial amenaza. Finalmente, llegaron a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Aquí estarán a salvo por ahora, dijo Jorge, apagando el motor. Mañana contactaremos a alguien que puede ayudarnos a exponer a Hernández. Esa noche, mientras Sofía dormía en una de las habitaciones, Alejandro se encontró mirando por la ventana, observando la ciudad que se extendía en la distancia. Las luces parpadeantes parecían estrellas terrestres, hermosas pero inalcanzables. ¿En qué estaba pensando?, murmuró para sí mismo, la magnitud de la situación cayendo sobre él como una losa. Estaba pensando en hacer lo correcto, respondió María, acercándose silenciosamente. Y eso, doctor, es lo más valiente que alguien puede hacer. Alejandro la miró, agradecido por su presencia y apoyo. ¿Crees que lograremos salir de esta? María sonrió débilmente. Tenemos que hacerlo. Por Sofía, por mi hermano, por todos los que han sufrido a manos de gente como Hernández. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, Alejandro sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no era solo un médico cumpliendo con su deber. Se había convertido en un guardián, un luchador contra la injusticia. Tienes razón, dijo finalmente. No importa lo que venga, vamos a luchar hasta el final. El nuevo día traía consigo peligros desconocidos, pero también la promesa de justicia. Y mientras Alejandro observaba a Sofía dormir pacíficamente, supo que haría todo lo necesario para cumplir esa promesa. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensión constante. La casa en las afueras de la ciudad se había convertido en su fortaleza, un refugio precario contra las fuerzas oscuras que los acechaban. Alejandro, María y Jorge se turnaban para vigilar, sus ojos constantemente atentos a cualquier señal de peligro. Sofía, por su parte, alternaba entre momentos de valentía sorprendente y episodios de terror paralizante. Sus pesadillas eran frecuentes, y Alejandro a menudo se encontraba consolándola en medio de la noche, susurrando palabras de aliento mientras la pequeña temblaba en sus brazos.
Jorge había contactado a un fiscal federal dispuesto a escuchar su caso. Era su mejor esperanza para exponer a Hernández y su red de corrupción. Pero llegar a él sería peligroso, un viaje a través de una ciudad que parecía haberse vuelto hostil de la noche a la mañana. Una mañana, mientras desayunaban en un silencio tenso, el teléfono de la casa sonó. El sonido agudo cortó el aire como un cuchillo, haciendo que todos se congelaran en sus lugares. Nadie debería tener ese número. Jorge respondió con cautela, su mano libre cerca de la pistola que llevaba oculta. Su rostro palideció mientras escuchaba, y cuando colgó, sus palabras helaron la sangre de todos. «Tenemos que irnos». «Ya». «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, alarmado, mientras ayudaba a Sofía a ponerse su chaqueta. «Era mi contacto en la policía», respondió Jorge, ya en movimiento, recogiendo documentos y armas. «Hernández sabe dónde estamos. Vienen en camino». En cuestión de minutos, estaban en la carretera. Sofía temblaba en el asiento trasero, aferrada a María, quien intentaba calmarla con suaves palabras de aliento. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro desde el asiento del copiloto, sus ojos escaneando constantemente los retrovisores. «Al único lugar donde podemos estar seguros», respondió Jorge, su voz tensa mientras maniobraba el vehículo a través del tráfico matutino. «La Fiscalía Federal». El silencio que siguió fue roto por María. «Nos siguen», advirtió, su voz apenas un susurro. Alejandro se giró para mirar. Un auto negro, de vidrios polarizados, se acercaba rápidamente. «Jorge». «Lo veo», gruñó el ex policía, acelerando. El motor rugió mientras zigzagueaban entre el tráfico, ganándose bocinazos y maldiciones de otros conductores. El auto perseguidor ganaba terreno. Alejandro vio con horror cómo una mano emergía de la ventanilla del copiloto, sosteniendo algo que brillaba bajo el sol de la mañana. «Agáchense», gritó Jorge. Los disparos resonaron en el aire, ensordecedores en el espacio confinado del vehículo. Alejandro se lanzó hacia atrás, cubriendo a Sofía con su cuerpo. El parabrisas estalló en 1000 pedazos, una lluvia de cristales cayendo sobre ellos. Jorge luchaba por mantener el control del vehículo, sus manos aferradas al volante con nudillos blancos. «Casi llegamos», gritó sobre el ruido del viento y los disparos. Doblaron en una esquina a toda velocidad, las llantas chirriando en protesta. Y allí, a solo unas cuadras, vieron el edificio de la fiscalía. Un destello de esperanza iluminó sus rostros. Pero su alivio duró poco. 3 autos más aparecieron de la nada, bloqueándoles el paso. «Es una trampa», murmuró Jorge, frenando bruscamente. El chirrido de los frenos se mezcló con el sonido de puertas abriéndose. En segundos, estaban rodeados por hombres armados, sus rostros duros y sin emoción. Entre ellos, una figura familiar emergió. Ricardo Hernández, impecablemente vestido en un traje de diseñador, se acercó al vehículo. Su rostro mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Sofía, mi amor», dijo con voz melosa que hizo que Alejandro sintiera náuseas. «Es hora de volver a casa». Alejandro miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. Pero sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que estaban atrapados. La trampa se había cerrado, y ahora estaban a merced de un hombre que no dudaría en eliminarlos para proteger sus secretos. Mientras Hernández se acercaba, Alejandro tomó una decisión. No importaba lo que pasara, protegería a Sofía con su vida. Respiró hondo, preparándose para lo que vendría. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de todos pendía de un hilo. El tiempo parecía haberse detenido en esa calle de la Ciudad de México. Alejandro, María, Jorge y Sofía estaban rodeados, con las armas de los hombres de Hernández apuntándoles desde todas direcciones. El aire estaba cargado de tensión, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Ricardo Hernández, el hombre detrás de todo este caos, se acercó al auto con pasos lentos y deliberados.
Su rostro mostraba una máscara de falsa preocupación paternal, pero sus ojos eran fríos y calculadores. Sofía, hija, dijo con voz melosa que hizo que a Alejandro se le revolviera el estómago. Has causado muchos problemas. Es hora de volver a casa. Alejandro miró a Sofía, viendo el terror en sus ojos. En ese momento, tomó una decisión. No importaba el costo, no dejaría que ese monstruo se llevara a la niña. Con un movimiento rápido, abrió la puerta del auto y salió, poniéndose entre Hernández y el vehículo donde estaba Sofía. Ella no irá a ninguna parte con usted, declaró Alejandro, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Hernández rió, un sonido frío y sin humor que heló la sangre de todos los presentes. Doctor Vega, ¿verdad? Admiro su coraje, pero no tiene idea en lo que se ha metido. Sé exactamente en lo que me he metido, respondió Alejandro, su voz ganando fuerza. Sé quién es usted realmente y lo que le hizo a su propia hija. Los ojos de Hernández se entrecerraron peligrosamente. Cuidado con sus palabras, doctor. Podrían ser las últimas. En ese momento, Sofía salió del auto, parándose junto a Alejandro. Su pequeña mano buscó la del doctor, y él la apretó suavemente, dándole valor. No, papá, dijo Sofía, su voz temblando pero determinada. Se acabó. No voy a callar más. La tensión en el aire era palpable. María y Jorge se unieron a ellos, formando una barrera protectora alrededor de Sofía. Hernández los miró con una mezcla de sorpresa y furia apenas contenida. Es una lástima, dijo finalmente, sacando una pistola de su chaqueta. Realmente esperaba resolver esto de manera civilizada. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, se escucharon sirenas a lo lejos. Luces de patrullas iluminaron la escena, acercándose rápidamente. Policía Federal. Todos al suelo, gritó una voz amplificada. El caos se desató en segundos. Los hombres de Hernández comenzaron a disparar, mientras la policía respondía. Alejandro cubrió a Sofía con su cuerpo, llevándola de vuelta al auto en busca de protección. En medio de la confusión, Hernández intentó escapar. Jorge, viendo una oportunidad, se lanzó sobre él. Ambos cayeron al suelo, luchando por el control del arma. Jorge, gritó María, horrorizada. Un disparo resonó, más fuerte que los demás. Cuando el polvo se asentó y los disparos cesaron, la escena era de completa devastación. Hernández yacía inmóvil en el suelo, el arma aún en su mano. Jorge, herido pero vivo, era atendido por los paramédicos que acababan de llegar. Alejandro emergió lentamente del auto, Sofía aferrada a él. Entre los oficiales que tomaban control de la situación, reconoció a la doctora Lucía Montero, la fiscal que los había contactado días atrás. Llegan justo a tiempo, dijo Alejandro, la adrenalina aún corriendo por sus venas. La doctora Montero asintió, una leve sonrisa de alivio en su rostro. Gracias a la información que nos proporcionaron, Hernández y su organización caerán hoy. Sofía, aún temblando, miró a Alejandro. ¿Se acabó?, preguntó con voz pequeña. Él la abrazó suavemente, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sí, pequeña. Se acabó. Mientras los oficiales aseguraban la escena y los paramédicos atendían a los heridos, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado a este momento. Un encuentro casual en una noche oscura había desencadenado una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La verdad había salido a la luz, pero el precio había sido alto. Vidas perdidas, confianzas rotas, y cicatrices que tardarían en sanar. Pero mientras sostenía a Sofía, Alejandro supo que había valido la pena. El sol comenzaba a elevarse sobre la Ciudad de México, sus rayos iluminando la escena como un símbolo de esperanza. Un nuevo día comenzaba, y con él, la promesa de justicia y un futuro mejor. Alejandro miró a María, quien sostenía la mano de Jorge mientras los paramédicos lo atendían. Intercambiaron una mirada de entendimiento y alivio.
Habían enfrentado lo inimaginable juntos y habían sobrevivido. Mientras las sirenas se alejaban y la ciudad comenzaba a despertar, Alejandro supo que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de esperanza y la posibilidad de sanar. La verdad había salido a la luz, y aunque el precio había sido alto, la recompensa era la oportunidad de construir un futuro mejor. No solo para Sofía, sino para todos aquellos que se atrevían a luchar por lo correcto en un mundo lleno de sombras. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche fatídica en las calles de la Ciudad de México. El tiempo, como un río imparable, había seguido su curso, trayendo consigo cambios profundos y momentos de reflexión. El juicio contra la organización de Hernández había concluido la semana anterior, exponiendo una red de corrupción que sacudió los cimientos de la sociedad mexicana. Políticos, empresarios y funcionarios de alto rango habían caído, sus nombres manchados para siempre en los anales de la historia. Alejandro se encontraba en el Parque México, sus ojos fijos en la figura de Sofía, quien jugaba alegremente con otros niños cerca de la fuente. La risa de la pequeña, un sonido que meses atrás parecía un milagro inalcanzable, ahora llenaba el aire con frecuencia. El doctor se sentó en una banca, sintiendo el calor del sol en su rostro. La ciudad bullía a su alrededor, ajena al drama personal que él y sus compañeros habían vivido. Para la mayoría, la vida continuaba como siempre. Pero para Alejandro, cada día era un recordatorio de lo frágil y preciosa que era la vida. María se acercó, 2 vasos de café humeante en sus manos. Se sentó junto a Alejandro, ofreciéndole uno de los vasos. «Gracias», murmuró él, agradeciendo tanto el café como la compañía. «¿En qué piensas, doctor?», preguntó María, su voz suave y comprensiva. Alejandro sonrió levemente, sus ojos aún fijos en Sofía. «En lo mucho que ha cambiado todo. Y en lo afortunados que somos». Jorge se unió a ellos, caminando con un ligero cojeo, recordatorio permanente de la herida que recibió aquella noche. Se sentó al otro lado de Alejandro, su presencia silenciosa pero reconfortante. «Afortunados», comentó Jorge con una sonrisa irónica. «Yo diría valientes». Los 3 observaron a Sofía en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. «¿Crees que estará bien?», preguntó María, su voz cargada de preocupación maternal. Alejandro asintió lentamente. «Tiene mucho que superar, pero es fuerte. Y nos tiene a nosotros». Después del juicio, Alejandro había obtenido la custodia temporal de Sofía. El proceso de adopción estaba en marcha, un camino largo y complicado, pero uno que estaba decidido a recorrer. La niña necesitaba un hogar, estabilidad y, sobre todo, amor. Y él estaba determinado a proporcionarle todo eso. «¿Sabes?», dijo Jorge, rompiendo el silencio. «Cuando me uní a la policía, soñaba con hacer una diferencia. Nunca imaginé que sería así». María tomó la mano de su amigo, sus ojos brillando con emoción contenida. «Mi hermano estaría orgulloso de ti. De todos nosotros». Alejandro sintió una oleada de gratitud hacia sus compañeros. Habían enfrentado lo inimaginable juntos, y esos lazos forjados en el peligro y la adversidad eran ahora inquebrantables. Sofía, notando que estaban todos reunidos, corrió hacia ellos, sus ojos brillantes y su sonrisa radiante. «Alejandro, ¿podemos ir por un helado?». Él se levantó, sonriendo. «Claro que sí, pequeña. Vamos todos». Mientras caminaban juntos por el parque, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que los había unido. Un encuentro casual en una noche oscura había cambiado sus vidas para siempre. Habían enfrentado peligros, desenmascarado corrupciones y, en el proceso, habían formado una familia poco convencional pero llena de amor. «¿Estás feliz, Sophie?», preguntó suavemente, mientras esperaban en la fila de la heladería. La niña lo miró, su sonrisa iluminando todo su rostro. «Sí, muy feliz. Tengo una familia de verdad ahora». Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de emoción.
sabía que el futuro traería desafíos. El trauma de Sofía no desaparecería de la noche a la mañana, y los ecos del escándalo Hernández seguirían resonando por mucho tiempo. Pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, esta peculiar familia caminaba de regreso a casa. Unidos por el destino y fortalecidos por el coraje de hacer lo correcto, sin importar el costo. Alejandro miró a su alrededor, a María, cuya compasión y valentía habían sido fundamentales en su lucha, a Jorge, cuyo sacrificio y determinación habían marcado la diferencia, y a Sofía, la pequeña valiente cuya búsqueda de la verdad había desencadenado todo. La vida es extraña, pensó Alejandro. A veces, de las situaciones más oscuras, nace la luz más brillante. Y mientras entraban en el edificio donde ahora vivían todos juntos, Alejandro supo que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. La noche cayó sobre la Ciudad de México, las estrellas brillando en el cielo como testigos silenciosos de las vidas que se habían entrelazado de maneras inimaginables. Y en un apartamento lleno de risas y calor, una familia poco convencional se preparaba para enfrentar juntos lo que el mañana pudiera traer. Fin.